Jesús es Dios. Y cuando Él curaba a la gente, Él podía hacerlo de muchas maneras. Si quería, Él podía hacerlo simplemente pensándolo. Pero Él no lo quiso hacer así. Él quiso mostrarse cercano. Él quiso curar entrando en contacto con las personas. Acompáñame en este videólogo. Nos cuenta el Evangelio que había una mujer que llevaba 12 años padeciendo flujos de sangre y nadie podía curarla. Y ella creía que solamente con tocar a Jesús iba a quedar sanada. Bueno, y tenía razón, porque nos dice la lectura que tocó el borde del manto de Jesús y de inmediato quedó curada. Y a veces nos podrá ocurrir a nosotros que pensamos que para solucionar los retos de nuestra vida, todo depende de nosotros, de lo que hagamos o de lo que no hagamos. Y nos podría ocurrir como esta mujer, que nos dice el Evangelio que había derrochado toda su fortuna buscando médicos y gente que pueda curarla, cuando en realidad ella simplemente necesitaba acercarse a Jesús y entrar en contacto con Él, porque si hay algo que tiene fuerza en esta vida para hacernos distintos, es entrar en contacto con el Señor. Porque a Jesús no es que solamente lo sentimos en nuestro corazón, sino que además hasta el día de hoy podemos entrar en contacto con Él, con su cuerpo, con su sangre. El Señor nos ha dejado su presencia física para que podamos tocarlo, para que podamos entrar en comunión con Él y así Él pueda transformar nuestras vidas. Y eso fue lo que sucedió en el Evangelio de hoy. Nos cuenta que Jesús estaba caminando por las calles con una multitud de gente que lo rodeaba. Y esta mujer se acercó y tocó el borde de su manto. Y Jesús sintió que salió una fuerza sanante de él. Y entonces se voltea y le pregunta a la multitud: ¿quién de ustedes me ha tocado? Y en ese momento los apóstoles voltean y le dicen: oye Jesús, pero ¿qué pregunta es esa? ¿Cómo preguntas quién te ha tocado? Todo el mundo te está tocando. Estás apretujado por una multitud. Pero Jesús sabía que alguien lo había tocado de manera distinta, alguien lo había tocado con fe. Y eso hacía la gran diferencia. Y quizá algo parecido nos puede ocurrir a nosotros. Quizás si vas a misa los domingos, puede ocurrir que tengas la experiencia que también estamos apretujados en el templo, que va mucha gente y que muchos nos acercamos a entrar en contacto con Jesús. Pero ¿quiénes lo hacen con fe? ¿Quiénes se acercan con confianza a recibir a Jesús? Muchos venimos al banquete de la misa, pero quizá no muchos venimos con hambre, con deseo de alimentarnos del Señor. Hace poco, una chica que se iba a casar se me acercó a decirme: padre, yo no entiendo por qué tengo que ir a misa, no entiendo por qué tengo que encerrarme en una iglesia para entrar en contacto con Dios. Si yo en realidad puedo dialogar con Jesús en cualquier lugar donde yo esté, no necesito encerrarme en una iglesia para eso. La verdad, lo único que se me ocurrió responderle fue: oye, pero mira, entonces yo tampoco entiendo por qué tu novio, que tuvo que estudiar 5 años en el extranjero, tenía que meterse y encerrarse en un avión para venir a verte cuando no había necesidad, porque él también se puede comunicar contigo en cualquier lado. Por WhatsApp, te podían tener los dos una relación por mensaje de texto. Y es que sucede que cuando amas a alguien, no te basta tener una relación cualquiera, sino que necesitas verlo, necesitas estar en contacto, necesitas estar cerca de la otra persona. Yo sé que puedes hablar con Dios estando en cualquier lugar, porque es verdad, Dios está en todas partes, pero es solamente en la Eucaristía donde podemos encontrarnos con Dios, no solamente en esa presencia espiritual, sino que una presencia física, real, donde podemos tocarlo, donde podemos entrar en contacto con Él. Buscarlo en la Eucaristía es una cuestión de amor. Y eso fue lo que hizo esta mujer. Se acercó a Jesús con fe y lo tocó y quedó sanada. Y por eso Jesús le dice: mujer, tu fe te ha salvado. Y no es que la fe de esta mujer tenga una especie de poderes mágicos que puede transformarlo todo, no. El que tiene el poder de transformar la realidad es Jesús. Lo que hace la fe es permitirle a Jesús entrar en nuestro interior. Y cuando Él está dentro de nosotros, Él nos cambia y Él nos transforma. Acerquémonos a Jesús siempre con esa fe y dejemos que Él saque la mejor versión que hay de nosotros. Soy el Padre Juan José Paniagua y que Dios te bendiga.